Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en la sección de Estudiemos Juntos del equipo laico al servicio de la pastoral, segundo grado. Y estamos ahora en la lección número 13, técnicas de coordinación. Estamos en la quinta parte de nuestro estudio. ¿Por qué se llama quinta parte? Porque la primera parte fue en primer año, el dogma, la segunda parte en primer año, la moral. La tercera parte ya es aquí en segundo año, cuando estuvimos hablando de eclesiología. La cuarta parte son los estatutos y estamos en la quinta parte, formación de dirigentes 2. No olvidando que estudiemos juntos no sustituye la lección de la reunión y de los grupos de reflexión, más bien lo que busca es estudiar juntos para el momento de nuestra lección estemos lo mejor preparados. Así es que vamos a arrancar, dice la lección 13, técnicas de coordinación. Vamos a hablar del coordinador de grupos de reflexión. Dice que es necesario el ejercicio de ser coordinador de grupo de reflexión para empatizar, formar y formarse. Es decir, es importante que todos seamos en algún momento coordinadores de grupo de reflexión, porque eso te va a ayudar a formar a otras personas y a seguirte formando. Para ello nos hablan de algunas virtudes. La primera, el inciso A, ser pacientes, inciso B, constantes, inciso C, cortés, tener un buen sentido del humor en el inciso D, y por último, tener una charla amena en el inciso E. También habla de las posiciones del coordinador. Recordar que el coordinador es un guía en el diálogo, dice el inciso A. El inciso B, miembro, es un miembro más del grupo, así es que tiene que saber participar y dejar participar a los demás. El inciso C dice que es el primer responsable de la buena marcha del grupo, mientras que en el inciso D dice que es un participante más. E, mostrarse condescendiente, comprensivo y solícito. En el F, atender las deficiencias de los demás. En el G, buscar siempre el buen mayor, es decir, siempre hay que buscar el bien mayor para todos. Y el inciso H siempre debe estar en posición de servicio. Después pasa a las importantes advertencias al coordinador y también nos lo da a través de incisos. El primero es dar opinión de vista en cada punto. Es importante que el coordinador del grupo de reflexión dé sus puntos de vista, pero que no opine inmediatamente, más bien que escuche primero, que sea en un tono amistoso y controle su tono de voz. También que sepa resumir de vez en cuando. Debe de guiar la discusión serena de las opiniones de todos de manera amistosa, profunda y completa. También nos comenta que debe de ayudar a los participantes a entenderse y a organizarse, ese es su principal objetivo. Debe de ser servidor de la verdad. Para ser un buen coordinador hay 2 puntos, capaz de tolerar opiniones diferentes a las propias y también de alguna manera dice que debemos llegar a la verdad por convicción propia, no podemos enseñar aquello que nosotros mismos no creemos. Ahora, lo que el coordinador debe evitar, primero, forzar respuestas. No tenemos que estar obligando a que den las respuestas que nosotros queremos. También hay que evitar contradecir con necedad. Aun cuando uno tenga la razón, debe de ser uno prudente y fraterno. También debe de contenerse con respuestas incompletas, es decir, no se debe de contentar, mejor dicho, con respuestas incompletas. También no debe de obligar a forzar para que cambien las ideas las personas, tiene que ser inteligente para dar los argumentos. También debe de sacar provecho a la discusión de lo que escuche que estén hablando los demás. Debe de dejar de hablar con ironía o con burla. Eso no lo puede hacer un coordinador de grupo de reflexión. También debe de conciliar, es decir, no generar bandos, que estar más con unas personas que con otras. Debe también desentenderse de los que no participan. Eso no es correcto. Tienes que atender a todos. También busca no desanimar a los participantes, por favor. Al contrario, tú tienes que ser quien los anime. También debe de evitar hacer alusión a los defectos de las personas o hablar mal de los presentes o de los ausentes. Y también es importante que no se haga dueño de la palabra. El siguiente punto dice distintos tipos de discusión que deben evitarse. El primero, entre parejas. Busca nunca hacer que haya algún conflicto y discusión, y menos entre 2 personas nada más. O que nada más estés tú en algún lado del grupo, que ya hiciste tu grupito, que te caen bien estos nada más. Tampoco debes, o también debes de evitar el solo oír a uno mismo, que siempre escuches a la misma persona y que opine la misma persona. También se te recomienda que tengas la empatía y evitar la apatía. Y también busca evitar conflictos. Trata de no generar tú los conflictos. También nos pide que no debes de no tomar en cuenta la opinión de los demás. Eso también debes de evitarlo. Todas las opiniones, por muy sencillas que sean, las debes de tomar en cuenta. También evita que solamente hable uno, que eso nos puede pasar a muchos.
Evita crear grupitos o grupillos, o sea, generar divisiones. También evita hablar solo con las personas que conoces o con los que tú de antaño ya conocías. Hay que hablar con todos y obviamente debes de evitar aislarte. Las dinámicas del grupo de reflexión son la columna vertebral. Se dividen en tres partes: el inicio, el desarrollo y el enlace. El inicio, es importante la puntualidad. La puntualidad en el sentido de que rápido se desplacen a sus grupos de reflexión y rápido aprovechen el tiempo, es decir, generan el secretario, empiezan a hacer las preguntas. La idea es aprovechar el tiempo al máximo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar pauta a poder dar mejores resultados porque tú aprovechaste el tiempo y no estás a las carreras. En el caso del desarrollo, recuerden que es la columna vertebral de la escuela de pastoral, los grupos de reflexión. ¿Por qué? Porque ayuda a profundizar el tema. Nos conocemos a fondo, interactuamos y recuerda, como dice esta lección, tenemos almas en nuestras manos, no son productos, no son mercancías. Por eso la importancia de ello. Y finalmente el desenlace, que es el momento en que se dan frutos, con los secretarios, con las conclusiones y demás. Las prácticas de coordinación son: el equipo laico al servicio de la pastoral cuenta con su instrumento de formación, pero los grupos de reflexión son la columna vertebral de la enseñanza. Se da la lenta rumia en los grupos de reflexión. Eso es importante que te lo vayas memorizando, la lenta rumia. Lo vas a estar escuchando a partir de hoy muchas veces, porque ahí es donde se enriquece la aportación de todos. Ahora bien, vamos a hablar por último en esta lección de la tarjeta de coordinación. La tarjeta de coordinación ya todos la conocen, es esta en donde hemos estado llevando nosotros el registro de los alumnos. ¿Por qué es importante? Porque su finalidad es calificar semanalmente el avance del alumno. La importancia de la calificación se da en cuanto a la honestidad. La honestidad en la calificación va a permitir tener resultados reales. Y la coordinación general le va a permitir efectivamente estos datos detectar a futuros dirigentes que asuman mayores responsabilidades a partir de su compromiso. ¿Y cómo está dividida la tarjeta de coordinación? La descripción es 1. En el 1, el encabezado contiene el número de grupo en el que estamos, el grupo 1, 2 o 3 en nuestro caso, la clave del centro, el nombre del coordinador, que nosotros, bueno, estamos mezclando los coordinadores, y el mes a que corresponde. Eso está en la carátula, en la parte superior, en el encabezado. Y ya en el cuerpo viene, obviamente, el folio del alumno, el nombre del alumno. Normalmente viene para 5 lecciones. Viene una A, que es la asistencia, una R, que es la reflexión, y una T, que es la tarea. Así es que, ¿cómo le vamos a hacer? El número de folio, les platico, es único e irrepetible. El número que te tocó en el arranque del ciclo escolar es el mismo que se queda para todo el año. Si algún alumno se da de baja, ese número ya no se vuelve a ocupar. Si algún alumno llega, se le da un número nuevo y que va a quedar para todo el tiempo hasta que termine el año. Sobre las calificaciones, la A ya sabemos que es la asistencia. La asistencia se va a dividir en 5 puntos como máximo. Es decir, le vas a poner 5 puntos a la persona que llegue desde el arranque hasta antes de iniciar el tema. Ahora sí, aquí lo dice ya en la lección 13 de segundo grado. Le vas a poner 4 puntos a las personas que llegaron hasta antes de los grupos de reflexión, es decir, llegaron durante el tema hasta antes de los grupos de reflexión. Le vas a poner 3 puntos hasta antes de la convivencia. Si la persona llegó a los grupos de reflexión, le pondrías 3 de asistencia. Le vas a poner 2 puntos hasta antes de la oración final. Y le vas a poner 1 punto si llegó a la oración final o a entregar tareas o nada más a saludar. La R es reflexión. Esto sí es algo más particular, más tuyo, más tu análisis. ¿Por qué? Porque se divide en 5 bloques. Igual 5 puntos, no puedes tener más de 5, que sería excelente, el número 5, 4 muy bien, 3 bien, 2 regular, 1 mal. ¿De acuerdo? Y finalmente las tareas. La T significa tarea. Conforme a las respuestas dadas, si te dan alguna tarea para calificar, tú las vas a calificar y al final de las calificaciones le vas a poner por escrito una felicitación: felicidades, Cristo te ama, lo que tú veías en tus tareas. Ahora bien, es importante que se califique y se le haga mención en caso de que haya alguna cosa que tienes que agregarle y ponerle el número de los puntos que obtuvo. Estaba yo leyendo entonces en la lección 13 que puedes obtener hasta 6 puntos, pero no puede ser más de 3 o 4 veces al año. ¿Por qué? ¿Y a quién se le pondría 6 puntos en su tarea? Se le puede poner a los alumnos de gran desempeño para estimularlos, pero solamente en primer grado. ¿Sí me explico? Y en los demás grupos ya no, o sea, segundo ya no nos pueden poner más que 5 si tu tarea es excelente. Y únicamente en primer año se aceptan tareas atrasadas. Es decir, ya segundo tendríamos nosotros que dar las tareas en tiempo y forma.
Obviamente esto es información. En la lección 13 de segundo grado del equipo laico al servicio de pastoral es información de cómo debemos de trabajar, lo que debemos de evitar y efectivamente la tarjeta de coordinación. Espero que esto nos sirva para el momento de que nos veamos en nuestra lección. Cuídate mucho, muchas gracias y seguimos trabajando. Luz y sal, hasta luego.